El abuso de los hombres es algo que ha existido desde hace muchísimos años, incluso desde antes de Cristo, con los reyes, con los hombres que tenían autoridad, con los emperadores, abusaban de su poder para someter al pueblo de Dios, para someter a los fieles, para someter a los que amaban a nuestro Señor. El día de hoy parece ser el caso, otra vez, pero dentro de la Iglesia Católica. Sabemos que los que tienen autoridad son los obispos, pero qué triste que ellos se encarguen de querer someter a las mismas ovejas de nuestro Señor Jesucristo para que cumplan sus designios, para que cumplan incluso los designios anticristianos. Estamos hablando ni más ni menos que del sínodo, de la sinodalidad. Estamos hablando de los obispos modernistas que imponen a sus fieles y a sus sacerdotes doctrinas anticristianas, doctrinas paganas, para que las acepten sí o sí, o que se tengan las consecuencias. Es el juicio de los hombres, es el abuso de los hombres que los católicos debemos resistir. De eso vamos a hablar el día de hoy, querido hermano en Cristo. Te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Habemus papam, cardinalem Ratzinger. La firmeza de la fe de los católicos tiene que ser probada. Y esto es en todo el mundo y en todas las diócesis y en toda la Iglesia Católica a nivel universal, valga la redundancia. En Alemania, siempre nosotros hemos apuntado a los alemanes porque en realidad hay un gran número de obispos contrarios, blasfemos y herejes y cismáticos en la Iglesia Católica en Alemania. Sin embargo, también hay personas buenas, sacerdotes buenos, nobles, cardenales también nobles, buenos. Debemos de destacar que de ahí salió Benedicto XVI, de ahí salió Monseñor Gadwin, de ahí salió Müller, entre otras personalidades también que destacan por su lealtad a nuestro Señor Jesucristo, por su lealtad a la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿verdad? Ok, pero también por otro lado hay muchos impostores, como por ejemplo Monseñor Batzin, que es el presidente de la Conferencia Episcopal el día de hoy, entre otros gran número de obispos, sacerdotes, por desgracia. Bueno, ¿qué vamos a denunciar el día de hoy? ¿Qué te vamos a informar? Aquí tenemos, por ejemplo, te voy a mostrar al Monseñor Batzin, que impone un documento totalmente contrario a la Iglesia Católica y ajeno a la Iglesia de Jesucristo y a su doctrina. Estamos hablando ni más ni menos que este documento acepta a los lobbies, les está imponiendo a los sacerdotes, les está imponiendo a los trabajadores de la diócesis, de sus diócesis, que acepten sí o sí los lobbies, que acepten esos cambios, los que les gustan, por ejemplo, las mujeres les gustan las mismas, los hombres les gustan los mismos o los que les gustan de diferente, en fin, todo lo que la Iglesia Católica ha tratado de impedir, estos obispos herejes y sobre todo, se puede decir cubiertos por Roma, no hacen absolutamente nada, nada están haciendo, no sé hasta cuándo Roma piensa intervenir, pero o interviene Roma o el Papa Francisco y el Vaticano van a ser culpables de esta atrocidad que se está propagando por toda la Iglesia Católica. Te muestro aquí la foto de este hombre cuando salió, ok, y está diciendo, por ejemplo, en una carta que mandó este obispo a todos los párrocos en su diócesis, los obliga a aceptar la diversidad, los cambios a nivel sexual, la diversidad de ese tipo de cosas y las formas de vida también. Por ejemplo, hay diversidad de identidad y orientación, ya saben de qué, el tratamiento operativo de esa diferencia y de la diversidad debe promoverse activamente en las parroquias e instituciones. En la versión del lenguaje fácil, que fue lo que dice el obispo. No solo, bueno, ¿qué es lo que está diciendo este obispo? Y me voy a saltar muchos textos porque hay que cuidar la lectura, porque ya saben cómo se pone la cuestión. Este obispo está diciéndole a todos los sacerdotes que en sus parroquias que deben aceptar, que deben imponer y deben promover la diversidad. ¿A qué nos referimos con diversidad? Es que tenemos que ser muy cuidadosos aquí, porque ya saben ustedes qué es lo que pasa. Bueno, este obispo alemán está diciéndole en una carta a todas las parroquias, a todas sus diócesis y las demás diócesis gobernadas por estos colegas de este Monseñor Batzin, están diciendo que los sacerdotes están obligados
están obligados a aceptar y a promover en sus parroquias esta diversidad, estas prácticas sucias, perversas, contrarias a lo que Dios manda a nivel sexual. Y sobre todo, no nomás a las tendencias, sino también las prácticas, de tal manera que este obispo dice a los sacerdotes de sus diócesis que se tiene que promover en las misas, en las homilías, en los campos pastorales, por ejemplo, grupo de jóvenes, catequesis, todo eso. Tiene que promover los lobbies, las prácticas lobbies, y se tiene que aceptar sin ningún problema ese tipo de actividades, o si no, el sacerdote tiene que atenerse a las consecuencias, puede ser suspendido por este obispo alemán. Es impresionante cómo abusan de su poder. Por ejemplo, han denunciado activistas como grupos alemanes. Han denunciado, por ejemplo, hay una muy famosa que se llama, un grupo activista que se llama María 1.0, donde dice, él que ha denunciado estas cosas, y dice que las circunstancias rodean a la creación de revela el cinismo de este obispo y de todos esos alemanes que han dicho, han ignorado incluso las disposiciones del Papa Francisco y de Roma respecto a esto. Dice que los creyentes no deben estar obligados, por ejemplo, una disposición del 12 de julio del 2022 de Roma, donde dice que los creyentes no deben verse obligados a aceptar nuevas formas de doctrina y moral. No obstante, el nuevo decreto que lanza el obispo es obligatorio para los párrocos y para los empleados de las instituciones diocesanas. Entonces esta señora dice, ¿dónde está la fe aquí? ¿Dónde está Dios? El obispo Batzin está poniendo en práctica el texto del camino sinodal alemán que Roma no ha aprobado, que ni siquiera logró la mayoría calificada de los obispos en votación. Pues el obispo Batzin, tirano como siempre, ha puesto en práctica este decreto sin apoyo y sin consulta de nadie. ¿Dónde está Roma? ¿Dónde está el Papa Francisco? ¿Dónde está Dios aquí? ¿Dónde está la fe? Vamos a ver qué hace Roma, o si no, esto va a ser una catástrofe para la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque se está viendo la dictadura de estos hombres que arremeten, o sea, ya no son obispos, de nombre sí, pero de práctica no. Por eso los fieles de Alemania que quieren serles fieles a Dios, dicen, ¿dónde está Dios aquí? O sea, si tú ves que el cura está promoviendo estas herejías, estas blasfemias, estas aberraciones, es muy lógico que tú te preguntes, ¿dónde está Dios aquí? Si tú vas a un templo en Alemania donde se está promoviendo todo este tipo de prácticas, se aceptan las tendencias, las prácticas, o sea, el pecado, para que mejor me entiendas, de la fornicación, el pecado de... Entonces, ¿dónde está Dios aquí? Si eso es lo que promueven los curas, esta es la doctrina que el obispo bajo obligación nos somete a que den esa doctrina. Cuando Roma dice no están obligados ni los fieles ni los curas a aceptar doctrinas nuevas por parte de los obispos. Entonces, es una mera muestra de tiranía de este obispo y de todos los que lo siguen. ¿Dónde está Dios aquí? ¿Dónde está Roma aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde vemos aquí a Roma? Es importante que tengamos en cuenta esto, sobre todo para que nos pongamos listos. ¿Cómo los sinodales, los modernistas, usan su poder para aplastar la tradición de la Iglesia Católica y para promover doctrinas anticatólicas que Dios no quiere? De tal manera que estos sinodales modernistas alemanes están moviendo otra iglesia, pero dentro de la misma. Entonces lo que las personas de Alemania están preguntando es, ¿dónde está el Papa? ¿Dónde está el Papa? ¿Para qué está el Papa entonces aquí? ¿Para qué está el Santa Sede? ¿Para qué están las congregaciones de la fe, de los obispos? ¿Para qué están? ¿De adorno? ¿O de qué están? Si a ellos mismos los contradicen, si en su cara les desobedecen, ¿cómo es posible que no hagan nada? Entonces los alemanes están desesperados y dicen, a ver, ¿dónde? ¿A qué horas llega Roma? ¿A qué horas va a hablar Roma? ¿A qué horas? ¿A qué horas va a actuar el Papa Francisco aquí? Y lo que dicen ellos es que el Papa Francisco debe de actuar, o las consecuencias serán terribles para la Iglesia Católica. Un tsunami, un desastre
una tempestad de tiranía, de imposición del modernismo va a azotar a los católicos si el Papa Francisco no interviene.